Esperemos que disfrutes el siguiente mensaje. Al final te brindaremos toda la información necesaria para comenzar tu próximo paso con Jesús. Buenas tardes, amada iglesia, familia. Es una alegría enorme compartir de nuevo una reflexión con ustedes de día miércoles. Yo quiero comenzar con una oración antes de hacer esta reflexión. Quizás estés solo o quizás estés acompañado en familia, así que yo les pido que cerremos nuestros ojos si querés tomarte de la mano ahí del que tenés al lado y hacemos una oración para que Dios nos acompañe en esta reflexión. Señor, queremos darte gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que nos das de estar juntos en familia, Señor. Gracias por este medio que nos das, Señor, de las transmisiones. Y sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo está fluyendo, Señor, aún de esta forma en medio de cada hogar, Señor, y obrando cambios, obrando transformaciones y guiándonos a tu conocimiento, Señor, en cada hogar y en cada familia. Te doy gracias, Señor, y encargo este tiempo que vamos a tener juntos, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén. Bueno, yo quiero un poco usar el formato de la reflexión que realizó el pastor Eduardo el miércoles pasado, y él lo basó en una pregunta. Él hablaba de ahora qué, ¿no? Cuando algo se complica, como les pasó a los discípulos, cuando empezaron a saber que Cristo se iba a ir, tuvieron por un momento esa pregunta que decía ¿ahora qué? Y yo quiero seguir en esa línea. En estos días leí una reflexión que decía que lo que ilumina al hombre no son las respuestas, sino que son las preguntas. Y no creo que sea una reflexión bíblica, pero sí encuentro leyendo el libro de Romanos, como he estado haciendo estos últimos días, que Pablo basa el libro de Romanos en preguntas. Cuando ustedes lo lean o si lo han leído, se van a dar cuenta que todo el tiempo, cuando habla a los destinatarios de esa carta, a los romanos, les hacía preguntas que iban iluminando, iban abriendo sus mentes, y luego respondía con sabiduría de Dios. Y yo quiero hacer lo mismo. Quiero hoy decir, ¿y ahora cómo? Quizá estés viviendo tiempos difíciles, el mundo está convulsionado, lo venimos diciendo, y quisiera ir a esta pregunta, ¿y ahora cómo? Y sin dar muchas vueltas, yo quiero hablarte del cómo, hablándote de la palabra, de la importancia que tiene la palabra, la reflexión en la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, que cuando es iluminada a través del Espíritu Santo, produce transformaciones en nuestras vidas. Y por eso decidí ponerle a esta reflexión un nombre que se llama Toma y lee. Como si yo te estuviera dando la Biblia, o como, mejor dicho, si el Señor nos estuviera dando la Biblia, su palabra, y nos dijera, toma y lee. Por eso esta reflexión se llama así. En esto que yo les decía de haber leído estos días el libro de Romanos, me llamaba la atención cuando habla en el capítulo 12 acerca de los deberes cristianos, de la responsabilidad personal de cómo comportarnos como cristianos. Y él arranca, Pablo, el capítulo 12 de Romanos, y vamos a leer los primeros 3 capítulos, hablando de que tenemos que ser sacrificios vivos para Dios. Y él dice 3 cosas. Al principio, en el versículo 1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Yo pensaba cuando leía esto que tenemos la causa más maravillosa que podemos tener como hombres y mujeres, que es la causa de Cristo, que es el plan de Cristo para salvación de las almas, ese plan tan hermoso donde Cristo se entregó para perdón de los pecados y para salvación de los hombres que se arrepienten y creen en Él. Y en esto pensaba cuando Pablo habla del cuerpo, cuántas veces se usa una expresión que es poner el cuerpo. Y justamente esto es lo que nos manda Pablo a través de este versículo, poner el cuerpo. Y
ahí lo primero que pensaba es que tenemos una cierta responsabilidad para cuidar nuestro cuerpo en primer lugar, ¿no? La palabra nos enseña que somos templo del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo debemos cuidar para poder llevar adelante la obra de nuestro Dios. Nos pasa en estos tiempos que estamos todo el día en casa por tema de la cuarentena, que nos hemos encontrado que por ahí los horarios son más difíciles de manejar y te encontrás, si estás haciendo trabajo en tu casa, trabajando a cualquier horario. O también vemos todo el tiempo que están los noticieros hablando de las novedades que hay acerca de la pandemia y demás, y a veces pasamos un tiempo quizá excesivo frente al televisor o no logramos ordenar nuestros horarios. Y yo creo que es algo práctico que podemos hacer, pensar en cuidar nuestro cuerpo, especialmente en este tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que ponerlo para la causa de Cristo. Tenemos que poner el cuerpo, entregar el cuerpo. Entonces pensaba acerca del tiempo de alimentación, pensaba acerca del tiempo de descanso y el tiempo también para trabajar y para la ocupación que tenemos que hacer, porque eso es importante para nosotros. Yo quiero que me entiendas bien, no estoy hablando del cuidado del cuerpo con el sentido de la vanidad, o de mostrar mi cuerpo, o de verlo hermoso. Yo estoy hablando de cuidar el cuerpo porque esa es una forma que estamos cuidando la habitación de Dios, la habitación del Espíritu Santo, y es lo que nosotros necesitamos para poder honrarlo a Él. Me gusta a mí pensar acerca de una reflexión que leí en un momento, hace muchos años atrás, y que decía que realmente nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Cuando esta cuarentena se levante, y como ocurría antes, los cristianos estamos llamados a caminar por las calles y a ir a lugares y a participar, a andar en nuestros trabajos, pero en la medida que andamos somos el cuerpo de Cristo caminando en este lugar, llevando el Evangelio, llevando las buenas nuevas, acompañando, abrazando, ayudando, haciendo servicio a otros, haciendo servicio a Dios, y para eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Pero también te quiero hablar acerca de disciplinarlo a nuestro cuerpo. ¿Disciplinarlo en qué? Disciplinarlo en llevarlo a adorar a Dios. Es decir, si te lo tengo que decir en una forma práctica, quizá en algún momento del día vos arrancaste el día y no has tenido tu tiempo con Dios, tu devocional, ir a la palabra, que es lo que estamos hablando ahora. Y se trata simplemente, quiero ir a lo simple, se trata simplemente de que vos le digas a tu cuerpo, tomes control, tomes disciplina y lo lleves a tu habitación y lo pongas a adorar a Dios. Quizá suene raro o suene como algo de autodominio, y en definitiva es lo que Pablo le dice a Timoteo, le dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y con ese espíritu de dominio propio, que en otras versiones hasta le llama autodisciplina, es que nosotros tenemos que disciplinar nuestro cuerpo para llevarlo a la intimidad con Dios. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? A la intimidad con Dios, al servicio a Dios y al servicio al prójimo, al amor al prójimo, ¿no? Y por eso es que Pablo nos habla acerca del cuerpo. Podés pensar, para mí es muy difícil hacer esto, déjame avanzar un poquito más en la reflexión porque yo quiero hablar acerca de eso que parece tan difícil de hacer. En el versículo 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces hablamos ahí de renovar nuestra manera de pensar. Traemos nuestros propios pensamientos, pero cuando nos entregamos a Cristo, vamos dejando esos pensamientos, vamos dejando también lo que piensa este sistema, lo que piensa el mundo, y lo reemplazamos por las cosas de Dios. Sabemos que lo que nosotros pensamos determinan nuestras acciones. Entonces, en la medida que nosotros nos acercamos a la palabra, lo hacemos de una forma disciplinada y lo hacemos con un corazón humilde para aprender, vamos renovando nuestra manera de pensar, y eso cambia y transforma nuestras acciones en definitiva. Entonces es aprender a conocer la voluntad de Dios.
quiero decirte que en estos tiempos donde también estamos encerrados o confinados, pero desde antes también, hay costumbre de la gente, aún del ambiente cristiano, de mirar mucho contenido, de mirar muchas prédicas, de mirar muchos ministerios, de leer libros, y eso está bien. Yo no quiero hablar en contra de eso. Pero nada de eso debe reemplazar la búsqueda de Dios a través de su palabra, de una forma pura y de una forma simple, porque la revelación de Dios está acá, y es la misma revelación que inspira a gente que escribe libros o que hace prédicas, es la misma revelación que cuando vos te encerrás en tu habitación con el Padre y Él te habla directamente mano a mano. Entonces, quiero que me entiendas bien, no estoy hablando en contra de ver material, de ver prédicas, pero nada, absolutamente nada, debe reemplazar tu tiempo de lectura de la palabra y de búsqueda sincera de Dios en la intimidad de tu cuarto. Digo la intimidad de tu cuarto hablando de intimidad, ¿no? El momento donde vos estás solo, donde podés leer, donde podés derramar tu corazón en la presencia del Padre. Esos momentos no se pueden reemplazar con absolutamente nada. Dice el versículo 3, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Entonces, quiero hablarte también acerca de este tercer punto, que es ¿cómo te definís? ¿Sabes? Podés sentirte en este momento por alguna cuestión fracasado. Quizá por lo que te dice el sistema, quizá por la situación que te esté pasando, o quizá también porque estás siendo vencido por algo sobre lo que no podés tomar victoria y te sentís fracasado. O puede ser que te sientas demasiado exitoso o que te sientas cerca de hacer las cosas demasiado bien. Pero déjame decirte, de acuerdo a la palabra, que esas no son las cosas que te definen, porque Dios no te define a través de esas cosas. Él dice que nos miremos a nosotros mismos siendo realistas y de acuerdo a la medida de fe que Dios nos ha dado. Y si vos has depositado tu fe en Cristo, la medida de fe te permite saber y te hace saber que sos un hijo de Dios, por lo cual lo que te define es la palabra hijo. Ni porque seas muy perfecto ni muy imperfecto, ni porque en este momento te sientas fracasado o te sientas demasiado exitoso, ni porque en este momento estés pensando estoy haciendo muchas obras, estoy ayudando a mucha gente o me siento demasiado bueno por esto. Dios no te define por eso. Dios te define por medio de la fe cuando aceptas a Cristo y te volvés un hijo de Él. Entonces, cuando te encerrás en tu cuarto, sos vos, el Padre, la palabra, y afuera no son bienvenidos ni la soberbia, ni el orgullo, ni el exitismo, ni tampoco el fracaso, ni tampoco el dolor, ni tampoco nada de eso. Nada de eso es bienvenido, porque cuando te encerrás en tu habitación con tu Padre, hay lugar nada más que para eso, lugar para vos y para un Padre que te abraza, que te ama y que te dice hijo y te ayuda a ser transformado en las cosas que tenés que ser transformado. Saben, yo me considero de las personas que puede decir que ha tenido una vida linda junto al Señor. Y cuando digo linda, no digo que no haya tenido problemas. He tenido mis problemas, como cualquiera puede tener los suyos, han sido los míos. Y no lo ato a eso, no lo ato a cómo me ha ido, pero he tenido una vida linda. Pero de los mejores años que yo puedo recordar uno. Y ese año fue un año donde me decidí a leer la palabra de Dios en forma sistemática, no lo había hecho nunca, en un año. Ustedes saben que hay planes para leer la Biblia en un año, que lo podés buscar en internet, está en internet, entonces te dice cuánto tenés que leer de la palabra cada día. Y ahí es que empecé, como un entrenamiento, ¿no?
donde todos los días yo iba y leía esos 3 o 4 capítulos que me hacía leer. Y recuerdo que usé una Biblia que me había regalado una tía mía hace muchos años, cuando yo era adolescente o muy joven. Y pensé que esa Biblia la tenía, pensé que era esta, ¿no? Pensé que era esta Biblia, una Reina Valera. Cuando voy a ver, me doy cuenta, esa Biblia tenía una dedicatoria de mi tía y me doy cuenta que tenía esto. No sé si se puede ver bien, pero esta no es la Biblia de mi tía. Esta Biblia es una Biblia que me la dedicaron mis hijos un día que me la agarraron e hicieron esto, unos garabatos. Pero esa Biblia anterior que yo tenía decía en su dedicatoria un salmo que es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y ese año que yo me decidí a conocer más de Dios a través de esta lectura de la palabra, fue un año maravilloso, fue un año hermoso donde realmente Él me alimentó y me hizo crecer por su misericordia, por su gracia, y no porque yo fuera muy bueno, como acabo de decir recién. Y me ha pasado a través de los años de mucha gente, no poca, mucha gente que encuentro que me dice, o me aburre la palabra, o no sé cómo hacer, no sé cómo leerla, o no me puedo acercar. Y yo lo que quisiera hacer en este momento es desterrar ese pensamiento. Ese pensamiento no viene de Dios. La palabra ha sido hecha para que la puedas leer, para que la puedas entender de primera mano, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, cuando te encierres en tu habitación, empezás a buscarte algún plan de lectura o algo y empezás a leer todos los días y hacerte ciertas preguntas de lo que lees. Por ejemplo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué querés que yo haga con lo que leí hoy? Señor, no entiendo, ayúdame a través de tu Espíritu Santo. Y ahí el Espíritu Santo empieza a revelarte la palabra, hasta que toma vida. Realmente quiero animarte a esto, que seamos una iglesia, que seamos una familia, que seamos el cuerpo de Cristo sustentado por su palabra. Todo lo que necesitas está en su palabra. Quiero leerte el Salmo 32:8, que dice: te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, querida iglesia, no quiero extender mucho más esta reflexión y decirte, busca a Dios a través de la palabra. Hacelo, que seamos una iglesia que nos sustentamos en su palabra. Ahí está la voluntad de Dios, ahí está su voluntad agradable y perfecta para nosotros. Entonces, recordá, entreguemos nuestro cuerpo a Dios como un sacrificio vivo, disciplinémoslo porque tenemos un espíritu de poder y de dominio propio para hacerlo. Renovemos nuestra manera de pensar al leer la palabra y recordá siempre que sos definido según Dios, no según tus fracasos o tus éxitos, o si sos muy bueno o si sos muy malo, sino que sos un hijo de Dios y que vas siendo transformado a la luz de la palabra. Te quiero bendecir, quiero dar gracias por tu vida y terminar mi reflexión contándote una historia. Aproximadamente en el año 380 después de Cristo, había un hombre que conocía de la palabra, pero también había conocido de muchas otras doctrinas y se había metido en otras filosofías y era muy estudioso y muy inteligente y buscaba, pero no había rendido su vida a Cristo, alrededor de 380 después de Cristo. Ese hombre, en determinado momento de su vida, cuenta en un libro que quedó escrito, que hoy se llama Confesiones, o que se llamó Confesiones, pero hoy está disponible para que lo podamos leer. Él cuenta que, por más que transitó esas diferentes doctrinas y buscó diferentes cosas, llegó un momento que no pudo más con su vida, que no pudo más con la culpa de lo que él sentía de las maldades y de las cosas que había hecho y de su propia manera de vivir, y por más que había buscado respuestas en diferentes cosas, no lo había logrado. Y en determinado momento él estaba junto a un amigo en un patio de una casa. Y en la casa lindera se empieza a escuchar la voz de un niño. Ese niño cantaba una canción y repetía todo el tiempo: Tolé legué, tolé legué, tolé legué. Y ese hombre le empezó a dar curiosidad porque tolé legué
En ese idioma significaba toma y lee, toma y lee. Y este hombre no dudó en interpretar la voz de ese niño como la misma voz de Dios. Entonces su amigo, que se llamaba Alipio, le puso en sus manos un libro que era la Epístola a los Romanos, y este hombre leyó esto. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoral, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Cuenta la historia que este hombre fue completamente transformado en ese momento por la palabra que le fue revelada en ese momento. Estaba leyendo él Romanos 13, del 11 al 14. Este hombre transformó completamente su vida a partir de ese momento, y ese hombre se llamaba Agustín, que era Agustín de Hipona. Este Agustín de Hipona fue un hombre muy importante para la fe de ese entonces, y Dios le reveló muchas cosas que hoy son sorprendentes de leer en su historia. Entonces, esto es lo que yo te quiero decir hoy, ¿no? Como aquel niño que hace tantos años, hace más de 1700 años, cantaba esa canción, yo te quiero recitar esto mismo. Toma y lee, toma y lee. Toma tu Biblia y lee. Orá para que el Espíritu Santo te enseñe, te transforme, y recordá, como te acabo de leer, que Él te va a enseñar el camino por el que tenés que andar. Dios te hará entender, te enseñará el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Termino con esto, ahora sí termino. Cuando Pablo está terminando de escribir su carta a los romanos, en el último capítulo saluda a mucha gente, saluda a más de 20 personas y a 3 o 4 grupos de personas, pero a mí me llamaba la atención un saludo a una persona que Pablo hace después de escribir su carta que la envía a los romanos. Y en el capítulo 10 dice: saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. ¿Serás vos, seré yo uno de esos que, si alguien escriba una carta, pueda decir: yo lo saludo a Víctor, aprobado en Cristo? Yo la saludo a Emilia, aprobada en Cristo. Yo lo saludo a Martín, aprobado en Cristo. Que seamos de esos hombres y de esas mujeres que buscamos y que anhelamos tanto a Dios, que vamos a la intimidad de Él y agradamos el corazón del Padre. Y que si se escribe en algún lado un saludo para nosotros, ese saludo pueda ser aprobado en Cristo. Te bendigo, doy gracias a Dios por tu vida y te animo para que sigamos en estos tiempos que, aunque parezcan difíciles, en la intimidad con el Padre vamos a seguir creciendo en la medida que lo conozcamos más. Que Dios te bendiga y hasta la próxima reflexión. Gracias por acompañarnos. Probablemente el mensaje te inspiró a tomar algunas decisiones, pero lo más importante es convertirnos en seguidores de Jesús. Si estás dispuesto a hacerlo, hay algunos recursos para vos, escribiendo en la dirección que aparece en pantalla. Prepárate para dar el siguiente paso en tu relación con Dios.